Qué cerquita, hermano, qué cerquita. A nada, a nada. Literalmente 5 minutos y era el partido del año. Era el partido del año. Hasta ahora el partido del Mundial. La verdad que totalmente sorprendido y totalmente contento por lo que fue el partido anoche. Eh, y nada, vamos a hablar un poquito y repasar qué fue lo que pasó. La verdad que me quedé bastante en shock con todo lo que fue este partido. Bueno, ya comenzó el Mundial de Clubes. No llegué a hacer el video de la predicción que quería hacer previo al primer partido, al partido inicial del Inter de Miami contra el Al-Ahly. Pero bueno, vamos a estar haciendo un resumen fecha por fecha de cada fecha de la fase de grupos, después las consecuentes fechas de las fases eliminatorias. Quería venir con este análisis en frío, por decirlo de alguna manera, de lo que fue el partido de anoche de Boca. La verdad que anoche lo iba a grabar, pero nada. Estaba con muchas emociones cruzadas, estaba muy agotado también por el horario que ya era, tuve un día largo, entonces se hizo complicado, pero nada, acá estamos con el análisis en frío. Así que nada, vamos a repasar un poquito lo que fue el partido. La verdad que Boca salió bastante bien parado de entrada. Obviamente al principio fue ir encontrando un poco el ritmo, captar un poco la velocidad con la que se manejaba un equipo europeo. Hace rato que Boca no jugaba con un equipo europeo, mucho menos este plantel que la verdad que viene de mal en peor. Pero nada, con nuevo técnico Boca encaró un partido de una manera muy concentrada y si bien durante los primeros 10 minutos el Benfica tuvo situaciones bastante claras de gol, situaciones bastante claras de posesión del balón, manejaban bien en los tiempos, Boca se paró bien atrás, organizado, concentrado, y a la primera de cambio salían de contraataque y empezaban a lastimar un poco, empezaron a manejar la pelota, los tiempos desde la mitad de la cancha, desde la defensa, y de a poco Boca fue tomando el control del primer tiempo. Y a los 20 minutos tuvimos el primer gol, un gol que nos tomó un poco por sorpresa por cómo se venía dando. Boca venía de la mala noticia de que uno de sus mediocampistas se lesionara, Ander Herrera salió lesionado. Y de la nada, pelotazo largo, la bajan para Blanco. Blanco encara, mete un caño, entra en la área, un pase filtrado al primer palo, gol de Merentiel. Y con mi viejo gritamos, lo estábamos mirando acá con mi viejo. Y entre que no lo podíamos creer, lo empezamos a gritar desaforadamente. La verdad que fue una locura. Y a los 5 o 6 minutos, el segundo, córner, la baja Ayrton Costa, desde el segundo palo para el primer palo desde donde había salido el córner. Cabezazo de Bataglia, el segundo. Yo ahí me quedé casi en shock, prácticamente no lo grité al gol, no entendía nada. Y la verdad que de ahí fue todo de Boca, hasta finalizar el primer tiempo, que bueno, tenemos el penal que comete este chico Palacios contra Otamendi sin querer, porque la verdad que caerle a Palacios por ese penal, no es defensor, fue a cubrir el primer palo. Otamendi muy vivo, es un jugador con mucha experiencia, es una de las cabezas principales dentro del plantel del Benfica, entonces nada, fue a disputar esa pelota sabiendo que iba a llegar tarde Palacios, ganó el penal y nada que decir. Di María lo cambia por gol y se van al entretiempo 2-1. La verdad que una pena, porque si Boca se iba 2-0 al entretiempo, iba a ser el primer tiempo perfecto. Yo creo que en el segundo tiempo al Benfica le hubiese costado el doble tratar de hacer algo. Pero bueno, nos fuimos con un 2-1. Un segundo tiempo que Boca lo manejó los tiempos. Me acuerdo que mi viejo anoche renegaba por el tiempo que hacía Boca, por cómo cortaba el juego, que a mi viejo es algo que no le gusta nada. Yo entiendo que es un poco cómo se juega el fútbol sudamericano y cómo había que jugarle al Benfica, porque vos no podés dejar que la pelota esté en juego constantemente, porque el físico no les iba a dar a los jugadores de Boca sobre todo, y porque nada, la velocidad del fútbol europeo en los segundos tiempos es muy diferente a los segundos tiempos de acá en Sudamérica. La verdad que acá los segundos tiempos en general se suelen jugar muy físicos, se suele jugar bastante trabado. Y fue lo que fue a plantear Boca, iba ganando y fue a cortar el partido, a manejar el tiempo, y lo hizo bien hasta que llegó lamentablemente ese gol de córner, otro gol de pelota parada que le hacen a Boca. Aunque en este contexto la verdad que no te deja tanto ese sabor amargo, porque sabes que es algo que Boca está atendiendo. La verdad que durante todo el partido lo fue manejando bastante bien. Pero bueno, en una podía pasar, lamentablemente a Ayrton Costa se le escapa la marca, Otamendi entra literalmente solo al primer palo, cabecea y inatajable para Marchesín. Nada, la verdad que fue un partido
que termina con un sabor agridulce. La verdad que uno termina bastante embroncado porque decís, estuvimos a nada, literalmente Boca estuvo a 5 minutos de llevarse un partido con 3 puntos importantísimos, porque ya si Boca ganaba prácticamente estaba clasificado, porque después era ganarle al Oakland y hacer un partido decente simplemente contra el Bayern Múnich, que podías esperar o empatar 0-0 o perderlo por la mínima, pero era hacer un buen partido contra el Bayern y después ir y ganarle al Oakland. Ya estabas prácticamente adentro. Pero bueno, Boca sigue con vida, Boca sigue dependiendo de sí mismo. Ahora es ir a hacerle un buen partido al Bayern Múnich. Hay que ver cómo lo encara Miguel Russo. La verdad que tiene 2 jugadores expulsados. Uno que primero había salido por lesión, que fue Ander Herrera, que cuando van a revisar al VAR el penal contra Otamendi, fue a reclamar muy arduamente. La verdad que casi se agarra piñas con un seguridad de ahí del estadio. Y estuvo bien expulsado. Yo no entiendo por qué hizo eso, porque la verdad que ningún jugador de Boca estaba tan alterado como estaba Ander Herrera. Y después la expulsión de Figal sobre el final del partido, que la verdad me hizo dar bronca. Hizo un partidazo Figal, no hay que desmerecer el partido que jugó. La verdad que después de tanto tiempo sin jugar y después del rol que venía cumpliendo anteriormente, que era malísimo en el equipo, la verdad que lo hizo bastante bien. O sea, prácticamente los 85 minutos, 90 minutos que habrá estado en cancha, lo hizo fenomenal. Pero bueno, se subió, acompañó a Advíncula en el ataque. No recibió la pelota, Advíncula la pierde, quiso ir a cortar, quiso ir a trabar fuerte, pero dejó la pata arriba y cometió una falta muy boluda, y una roja merecida, la verdad que no se puede decir nada. Entonces es una pena, porque eran 2 jugadores muy esenciales que Russo justamente estaba confiando demasiado en ellos 2, los puso de titulares y los pierde para este próximo partido tan importante como lo es contra el Bayern Múnich. La verdad que no sé cómo lo manejará Russo, es un poco una incertidumbre, porque uno a priori no esperaba que Russo ponga a Figal cuando volvió, que no sé, lo haga jugar a Advíncula por sobre Blondel, jugadores que quizás uno sentía que no estaban en su mejor momento, pero la verdad que el 11 que paró, por exceptuar quizás a Palacios, la mayoría jugó bastante por sobre su nivel anterior. O sea, hasta antes de llegar Russo, la mayoría de los jugadores que puso no estaban rindiendo, excepto Marchesín, que viene rindiendo, la verdad, porque este partido también rindió 7 puntos, exceptuando un par de cagadas que se mandó. Pero la verdad que fue un partidazo de casi todos los jugadores de Boca, y hay que ver cómo lo plantea. La verdad que yo creo que Palacios puede seguir tranquilamente en el 11 titular, tiene que agarrar constancia, tiene que agarrar ritmo y un poco ir encajando bien en este esquema. La verdad que vamos a ver cómo lo maneja. Yo creo que lo ideal en este caso sería repetir el 11 inicial con las 2 bajas que tiene, y quizás en vez de poner a Bataglia de 2, que es lo que uno pensaría por cómo venía jugando Bataglia todo lo que fue este semestre que pasó, me parece que lo ideal sería ponerlo a Bataglia de líbero y meter a Di Lolo o quizás a Rojo. La verdad que no es lo ideal jugar con 2 centrales zurdos, sé que no es lo más común, pero o lo pondría a Rojo o lo pondría a Di Lolo, algún central de verdad, y a Bataglia lo pararía de líbero, que fue como jugó todo el año pasado con el Mineiro, creo que fue que estaba jugando el año pasado. Y después el resto del equipo lo pararía prácticamente igual, lo metería a Delgado, que sería el segundo jugador que tendría que entrar, y pararía eso, a Delgado de 5, con Belmonte ahí acompañando, quizás sacándolo, ¿no?, a Palacios, y poner un doble 9. La verdad no sé, pasa que también dejar un solo 9 adelante te queda muy colgado, y con un equipo como el Bayern poner un solo delantero de punta te queda muy estirado el equipo. La verdad que es difícil que le llegue la pelota. Entonces hay que ver cómo lo va manejando Russo. Es un tipo bastante inteligente Russo, ha sabido plantear muy bien este partido, que era a priori un partido en el que uno esperaba que Boca arañe un empate, y Boca lo estuvo ganando gran parte del partido, hasta el minuto 85 lo estaba ganando. Entonces se entiende que va a saber qué plantear. Se ve que ya tiene algo más o menos pensado, por lo menos por lo que se lo escucha como viene hablando. Está bastante tranquilo, tiene todo bastante ya mentalizado como para ejecutarlo en el próximo partido. Hay que ver cómo siguen los jugadores de Boca, porque la verdad que la mentalidad de los jugadores de Boca este último tiempo fue algo que flaqueó bastante en ciertos momentos. Tienen con qué, hay que ver cómo se manejan, cómo responden, si sostienen este nivel. Esperemos que sí, que lo sostengan, que mantengan esta actitud, esta concentración que
que vienen teniendo y no mucho más. La verdad que jugador por jugador el balance que se puede hacer, Marchesín 7 puntos, más allá de ese error boludo de querer salir a despejar una pelota él al córner cuando ya la tenía controlada un compañero y encima regalarla al córner y no haber resuelto nada al final. Me parece una cagada bastante grave de parte de un arquero que viene cumpliendo bastante bien. No me gustaría que Marchesín termine de vuelta como casi todos los arqueros que pasaron por Boca este último tiempo, exceptuando a Rossi, teniendo un rol tan de arquero boludo. Después Advíncula, la verdad que cumplió. Advíncula estuvo a la defensiva prácticamente todo el partido porque sabía que por su lado le podían hacer bastante daño a Boca. Entonces estuvieron más concentrados tanto él como Zenón, que Zenón como mediocampista cumplió un rol más defensivo este partido porque también la banda derecha es algo que no le sienta muy cómodo. La verdad que Advíncula cumplió bastante bien, no se mató demasiado físicamente justamente para poder estar a tono todo el partido. Sobre el final se le notó mucho el cansancio y se lo nota fuera de estado para partidos como este, pero la verdad que cumplió bastante bien, estuvieron bastante concentrados. También estuvo más parado como 2 que quizás como 4 porque se notaba mucho que tanto Figal como Ayrton Costa estaban muy concentrados en marcar a Pavlidis, el 9 del Benfica. Así que la verdad que lo hizo bastante bien, cumplió su rol. Después tenemos a Figal y a Ayrton Costa, que yo los voy a evaluar un poco en conjunto porque creo que fue más que nada una dupla que trabajó junta todo el partido y lo hicieron bastante bien. Obviamente se termina destacando a Ayrton Costa porque Ayrton Costa es un jugador que no venía teniendo roles, muy nuevo en el equipo, se lo esperó demasiado, no se entendía bien por qué se lo estaba esperando tanto para que llegue a sumarse al plantel hasta el último minuto. Y la verdad que cumplió bastante bien, pero la verdad que la dupla en general me gustó. Después tenemos a Lautaro Blanco, que el primer tiempo de Lautaro Blanco fue de lo mejor que se vio en este año de Boca. Y en su etapa en Boca, la verdad que en este año y medio que llevará en Boca, lo hizo como en sus mejores momentos al principio, cuando arrancó con Martínez. Y después pasando a la mitad de la cancha, Bataglia, Herrera. Bataglia, ese doble 5, la verdad que me gustó bastante. Me gustó cómo jugaron. Siento que quizá la pelota no pasó tanto por ellos como se esperaba, pero en los momentos que la tuvieron que controlar y distribuir el juego y sacar el ataque adelante, lo hicieron correcto, en un nivel correcto. Herrera, la verdad que un poco me da por los huevos que un jugador de Boca, desde que llegó hace 6 meses que llegó, no haya podido completar un partido. No tiene el estado físico para completar un partido, no le da físicamente para jugar en Boca y lamentablemente quedó en evidencia en un partido tan importante. Después entró Belmonte por él, Belmonte cumplió, lo hizo bien. No me gusta cómo se le pega muchas veces a Belmonte, se sabe de sus limitaciones, pero él dentro de sus limitaciones suele cumplir. Obviamente cuando el equipo está para atrás se nota mucho en él, porque él necesita mucho justamente del equipo para que su rol se cumpla adecuadamente. Pero entró de suplente, no entró de titular como quizás entraba con Gago a veces. Así que yo creo que cumplió bastante bien. Después pasando por Zenón. A Zenón no le sienta bien la banda derecha, se nota siempre, y la banda derecha de Boca fue de lo más flojito dentro de todo, pero creo que cumplió, o sea, no falló demasiado, creo que 7 puntos. Fue un jugador que se lo notó incómodo, pero que la verdad que hizo lo que tenía que hacer, no desentonó del todo, recuperó buenas pelotas, dio buenos pases. No está en su mejor momento, obviamente, no es el Zenón que llegó el año pasado, pero cumplió. Después pasamos por Velasco. Velasco tuvo su mejor partido desde que llegó a Boca. No es el mejor partido que puede jugar Velasco, sabemos que no, pero la verdad que metió varios pases seguidos, agarró confianza, encaró, pateó al arco, cosas que se esperaban de Velasco desde que llegó, y me parece que hizo un buen partido. No entendí bien por qué salió, porque venía siendo el mejor de los 3 mediocampistas ofensivos que paró Boca, y no entendí bien por qué salió, pero me gustó su rol en el equipo. Después Palacios, creo que de todo el equipo fue un poco el más flojo, pero no porque haya estado incómodo ni nada por el estilo, sino porque siento que no tiene la confianza todavía como para hacer lo que sabe hacer. Obviamente también le falta un poco de inteligencia para encarar ciertos partidos, y se nota. La falta que comete es un poco desde la duda, la inexperiencia, pero es un jugador que a mí me parece interesante. Tiene buenos momentos, buenos destellos en los que ha demostrado una calidad interesante. Yo creo que si lo sostiene Russo y le da una oportunidad más en el próximo partido y le demuestra confianza, el jugador puede llegar a dar algo bastante interesante. Aparte, un jugador con su potencia física, con
su despliegue físico en el próximo partido va a ser muy importante, sobre todo en la mitad de la cancha, así que creo que habría que darle una segunda chance en el próximo partido. Y después pasamos por Merentiel, que fue el mejor jugador de Boca, creo yo, en el partido, por encima de lo que fue Costa. Lamentablemente tuvo que salir porque se acalambró los gemelos, pero la verdad que fue descomunal. O sea, el despliegue físico que tiene, que te ofrece Merentiel, la entrega física que aporta, el nivel anímico que le aporta al equipo, la verdad que es importantísimo. Fue el capitán, me parece que se le puede hacer daño por ahí al Bayern Múnich. Obviamente es un equipo al que físicamente es muy difícil aguantarlo los 90 minutos, por lo que Boca seguramente juegue bastante replegado, pero se puede plantear un partido bastante interesante en el que se puede esperar un empate tranquilamente con cómo se jugó, con la entereza y con el orgullo que se jugó este partido con el Benfica. Yo creo que saliendo de la misma manera contra el Bayern Múnich y con esa concentración, se puede hacer un partido bastante interesante y se le puede sacar un empate tranquilamente. No digo ganarlo, porque bueno, estamos hablando ya de cosas mayores. Obviamente en la previa no nos esperábamos ganarle al Benfica y estuvimos ganándole 2-0 casi todo el primer tiempo, ganando casi todo el partido hasta el último minuto. Así que bueno, uno nunca sabe, esto es fútbol, es el deporte más lindo del mundo y quizás puede pasar, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el próximo partido. Y nada, yo lo dejo acá, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de este partido, si están de acuerdo, si no, los voy a estar leyendo en comentarios. Y nada, nos vemos mañana para el resumen de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes.